están? Bienvenidos a un nuevo encuentro de Entre Nos, un espacio creado con mucho cariño para todos ustedes, cargado de información sobre educación, salud, belleza y muchísimo más. Yo soy Ruth Peña y en el día de hoy vamos a estar hablando sobre el autismo y un método de intervención para el mismo, con la especialista Fabiola de Autismo Guía. Hola Fabiola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo encuentro de Entre Nos. Gracias, Ruth, por la invitación. Muchas gracias por este espacio que has aperturado y por la entrevista, por haber pensado en mí. Te agradezco mucho A ti y por estoy encantada de estar aceptarla. aquí. A ti por aceptar la invitación y bueno, y venir a enseñarnos a nosotros tantas cosas que tiene que aportar para nosotros aprender sobre el autismo y algunos métodos de intervención. Ok. Bueno, para empezar inmediatamente, cuéntanos, para las personas que escuchan el término autismo o TEA por primera vez, ¿qué realmente es el autismo? El autismo desde la patología o desde lo que dicen los libros es un trastorno del neurodesarrollo que inicia en la primera infancia y tiene duración para toda la vida. Para las familias que vivimos el día a día con el autismo, para algunos puede ser una cuesta arriba por las dificultades que presentan. Cada realidad es diferente y para otras familias que también lo llevamos, pues un poco complicado, pero también somos optimistas porque queremos apoyar a nuestro hijo, verlo crecer y que sea independiente y feliz. Creo que el autismo tiene un significado diferente para cada uno, pero en general yo podría decir que es una forma de ver, sentir y percibir el mundo de forma diferente y que esto pues no es como algo que tú dices se le va a quitar o van a disminuir los síntomas. Realmente las personas dentro del espectro evolucionan, avanzan como cualquier otro ser humano, pero siempre van a ser autistas y siempre ven ese mundo de forma diferente. Perfecto. Tengo entendido que tienes un niño autista, ¿cierto? Cuéntanos, ¿cómo ha sido el proceso con tu pequeño? Actualmente él tiene 7 añitos, fue diagnosticado cuando tenía 21 meses. Ha sido un recorrido bastante largo y un poco complicado porque yo al inicio pues yo tenía mi trabajo, tenía mis metas profesionales y personales y en el momento en que nos dieron el diagnóstico, como no tuve una red de apoyo, no tenía alguien que lo fuera a llevar a terapias o alguien que le diera seguimiento. Nosotros somos del interior del país y tuvimos que emigrar a la capital porque no encontrábamos terapeutas, ni neuropediatras, ningún especialista. Entonces, eso me llevó a tener que renunciar a mi trabajo y a todos mis planes, básicamente, y poder dedicarme a mi hijo al 100%. Y yo creo que fue una de las mejores decisiones poder poner en plano en segundo plano mis planes y poder dedicarme a él porque ahora puedo ver todos los frutos, todos los resultados, todos los avances y en ese momento pues uno lo percibe como algo negativo, ¿verdad? Porque Sí. nosotros los seres humanos somos muy emocionales, muy sentimentales y decimos, bueno, es que si el autismo no hubiera llegado a mi vida, yo hubiera podido trabajar, hubiera podido hacer cosas diferentes o ya hubiéramos comprado otra casa con todos los gastos de inversiones que se hacen. Entonces uno pues a veces ve el vaso medio vacío y se Sí, enfoca muchas veces en esos aspectos negativos y el autismo de mi hijo me enseñó a ver el vaso medio lleno, que es como ver lo de forma positiva en el sentido de que fue una maternidad, es una maternidad completamente diferente y que a pesar de las dificultades, pues se puede trabajar y se puede avanzar. Entonces, hasta el momento yo podría decir que lo hemos llevado muy bien, gracias también a la información, al conocimiento, al querer aprender, porque yo creo que los seres humanos también, o los adultos también podemos seguir aprendiendo, que la vida no termina a los 30 años, ni cuando sí. tienes tu hijo o formaste ya tu familia, estuvo todo resuelto, sino que podemos seguir aprendiendo y mi hijo me ha dado una gran lección de eso
de que yo puedo seguir creciendo y puedo seguir superándome también. Hay cosas que yo creía que no podía hacer o sentía que no era capaz y gracias a la perseverancia, el esfuerzo y de verlo crecer en armonía, pues me he retado a mí misma también. Me imagino, tu vida cambió, como quien dice, 360 grados. Así es. Tu dinámica familiar, tu estilo de vida, todo cambió contigo. Tengo entendido que muchos niños autistas no hablan o puede que no lleguen a hablar. Cuéntanos en el caso de tu hijo, ¿a qué edad tu hijo comenzó a hablar? Sí, cuando Rodrigo tenía 1 añito, él empezó a decir mamá, papá y agua y de repente un día dejó de decirlo. Pensamos que fue porque no le estábamos estimulando, porque ambos padres trabajábamos y no pasábamos suficiente tiempo con él. Luego los meses pasaron y ya no vimos avances en su lenguaje y empezamos a notar otras características y eso nos llevó a buscar el diagnóstico de autismo y cuando él lo diagnosticaron, pues sí tenía una dificultad bastante eh, en el lenguaje, bastante notoria y de hecho en su evaluación del desarrollo, que él tenía ya 21 meses, casi 2 años, él tenía su madurez y en el aspecto del lenguaje como que fuera un niño de 9 meses. Ok. Entonces era una brecha bastante significativa y el anhelo de nosotros siempre era querer escuchar su voz, cómo es su voz, qué es lo que piensa, qué es lo que quiere. Creo que es como el mayor sueño de todos los papás que Sí. tenemos hijos no hablantes, porque en ese momento su diagnóstico era no hablante. Actualmente es preverbal, quiere decir que está en el proceso de adquisición del lenguaje. Y la primera vez que me dijo mamá fue a los 3 años, yo estaba muy Ok. contenta y a partir de ahí empezó a decir muchas palabras y poco a poco le fuimos dando como sentido a esas palabras. Entonces ahora sabe comunicar todas sus necesidades, si tiene hambre, si tiene sueño, si tiene calor, pero de una forma así como muy breve, muy específica, no es que nos Bien pongamos a directo. platicar y tú digas, ala, qué sol hace demasiado calor, no, ¿verdad? O sea, él dice calor y necesita que le quite uno lo sudado. Entonces él dice, tengo hambre, entonces, bueno, ¿qué quieres? Bueno, yo quiero fruta y él dice la fruta que quiere. ¿Y qué más quieres? Quiero agua. Entonces sí comunica sus necesidades, pero una conversación en sí todavía aún no la tiene, pero seguimos trabajando en ello. Perfecto, wow. O sea, es una esperanza para muchos papás que todavía no han escuchado a sus hijos hablar de que con el trabajo, las terapias y el trabajo conjunto en la casa pueden lograr mucho resultado y ver el desarrollo óptimo en los niños. Y sabes, antes se creía o por otras médicos que no están actualizados por otras personas, se creía que los niños si no llegaban a hablar a los 5 años, pues como que ya nunca iban a hablar y ese era nuestro temor y la verdad es que nosotros como que superamos ese temor porque hemos visto que cada vez Rodrigo se desenvuelve mejor en el ámbito del lenguaje, ¿verdad? Hay cosas que de repente vamos en el carro y se va cantando o dice algo que vio y eso antes pues no sucedía y verlo de esta forma pues también nos motiva a nosotros a creer de que sí se pueden lograr muchas cosas, ¿verdad? Pero a Sí, determinado tiempo, con esfuerzo, dedicación y no darnos por vencidos. excelente. Eso es lo que la mayoría de papás deberían de hacer. O sea, no es solo terapia, también el trabajo en casa, arduamente como tú, que tuviste que dejar tu trabajo, tu vida cotidiana para dedicarte 100% a tu hijo y ver hoy los resultados de ese trabajo y ese gran esfuerzo que has hecho. Bueno, tengo entendido que eres consultor, a ver si me sale la traducción. Intervención del desarrollo de relaciones, que sería Relationship Development Intervention. Así es. ¿En qué consiste ese tipo de intervención y cómo esa intervención puede ayudar a los niños con autismo? ¿Sabes? Antes no se había hablado mucho de los abordajes centrados en la familia, porque generalmente cuando uno va a un neuropediatra, a un psicólogo infantil que diagnostica a tu hijo,
todas las necesidades de apoyo se enfocan en los niños, ¿verdad? Sí, Que vaya terapia del lenguaje, integración sensorial, ocupacional, conductual, cognitivo, etcétera. Y los padres pues siempre nos preocupamos porque nuestros hijos tengan lo mejor posible y que tengan todos sus apoyos. Pero el abordaje centrado en la familia tiene como finalidad incluir a los padres en esas sí, dinámicas. Entonces, ahora ha tenido mayor auge, se escucha mejor porque han visto que los resultados son positivos. Entonces, cuando tú llevas a tu hijo a terapia, la terapeuta se encarga de él en determinado tiempo y aprende cosas, pero los papás quedan como por un lado, por decirlo así, en el sentido de que no se involucran o de que aún se sienten como perdidos o angustiados del futuro, del presente, de lo que están viviendo, o prefieren no salir a centros comerciales o ir al cine, supermercados, porque no saben cómo manejar una situación complicada. Entonces el abordaje centrado en la familia es eso, ponen en el centro a los padres para brindarle herramientas y que ellos puedan sentirse seguros, confiables, pero sobre todo que disfruten de su crianza, porque muchas veces, como te decía al principio, uno ve todos los aspectos negativos de sí. que llora, de que no duerme, de que no come, pero realmente vivir en ese estado es un estado bastante crítico mentalmente para una familia, para unos padres. Entonces el abordaje, sin darte las herramientas, tú vas sintiendo ese confort, esa seguridad y todo ese estrés que tú sientes del día a día va disminuyendo debido a que tú ya te sientes preparado, tú ya te sientes capaz para manejar una situación. O sea, Entonces, RDI es justamente eso, intervención en el desarrollo de las relaciones, ayuda a mejorar la relación con nuestro hijo en el sentido de conexión, pero algo principalmente que trabaja RDI es el pensamiento dinámico. Por lo general, nosotros, los padres que crecimos en un ambiente adultocentrista, siempre estamos como regidos, o el pensamiento de que hay que obedecer, que hay que hacer sí, caso, de que siempre esperamos lo que nos dicen los demás para hacer las cosas. Entonces, esto en autismo se crea como una especie de cerebro pasivo, le llamamos ahí, de que el cerebro se acostumbra a que otra persona me tenga que decir qué hacer. En cambio, al aplicar el pensamiento dinámico, yo ya empiezo a pensar, yo ya empiezo a analizar, yo ya empiezo a tomar decisiones de la vida cotidiana. Y realmente, si tú te das cuenta, en el día a día hay cosas o actividades que son estáticas, que son lo que mucho les sí. llama la atención a los autistas, ¿no? Los números, las letras, los colores son siempre los mismos, no son cambiantes. Eso significa estático. Y todo lo dinámico es todo aquello que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, vas en el carro y surge un accidente o un carro se queda a media calle. Eso es algo que tú no puedes controlar, pero si tú piensas, analizas, vas a solucionar. Entonces mandas un mensaje a la persona de que vas a llegar un poco tarde, o pasas en el camino comiendo algo porque sabes que la cola va a ir para más. Entonces tú ya empiezas a solucionar. Y eso es lo que se quiere, en que las familias aprendan a cómo su hijo puede tener ese pensamiento dinámico para que empiece a actuar y funcionar en la sociedad de forma dinámica. O sea, este tipo de intervención es más dirigido a los padres que al niño. Sí, se trabaja a través de un consultor certificado o en entrenamiento bajo supervisión, y tiene sesiones ya sea presenciales o vía online con la familia, y le empieza a brindar herramientas que estén basadas en su dinámica familiar. Entonces, de Ok. esta forma es personalizado. No es como un protocolo estandarizado para todos, que es lo que muchas veces se ve en terapia, ¿verdad? Sí, Que, por ejemplo, si un niño tiene que empezar a hablar, hay un protocolo, ¿verdad? Que son las bases del lenguaje, que empieza a señalar, que haga contacto visual, que empieza a pedir mandos. Entonces es como un protocolo. Acá no, de esta forma se trabaja personalizado porque RDI entiende que todas las familias tienen necesidades diferentes, dinámicas diferentes, realidades diferentes. Entonces es un enfoque, para resumirlo, es un enfoque centrado en la familia, trabaja directamente con los padres, lo hace a través de un consultor y es personalizado.
Excelente, porque realmente, como decía, eso ocurre muchísimo en la mayoría de las terapias. No le enseñan ni siquiera a los papás qué tienen que seguir cuando regresen a casa. Simplemente 45 minutos de terapia, vaya para Y, su casa y en la casa, ¿qué más? ¿Qué y más? ¿Qué sabes, vamos a hacer? a mí me pasaba que yo iba a la terapia con Rodrigo, lo recogía, yo le preguntaba cómo le fue y siempre era el típico, le fue muy bien, hizo todo. Pero cuando estaba en la casa era bien complicada las transiciones, los cambios de rutina, el que él no quería comer o probar nuevos alimentos, algún cambio, un detonante. Y yo decía, bueno, pero ¿por qué en la terapia me dicen que le va todo Todo bien? está bien. Casa es completamente diferente. Entonces, en algún momento, eso como mamá o como padre de familia, cuidador, te hace sentir como inseguro, incapaz de decir, bueno, entonces yo no lo estoy haciendo bien, algo estoy haciendo Exacto. mal. Entonces viene como la culpa, viene lo negativo, en fin, de que las emociones se hacen un cóctel y realmente RDI no quiere eso, ¿verdad? El propósito es que uno se sienta seguro y al trabajar de la mano con un consultor de alguien que te va guiando, que era algo que yo quería porque yo decía, bueno, si yo lo estoy haciendo mal, yo quiero que alguien me diga dónde ¿Dónde estoy está? mal para yo poder mejorar, ¿verdad? Entonces, eso es el propósito de RDI, apoyar de forma personalizada a los padres. Y cuéntanos, ¿en qué se diferencia ese tipo de intervención con la terapia o la famosa terapia ABA? Fíjate que son completamente diferentes, porque por ejemplo, ABA, que estudia el análisis aplicado a la conducta, trabaja, por ejemplo, en todos los ámbitos y ve todo el comportamiento de una forma conductual. O sea, si Ok, el niño llora, es porque hay un detonante y cómo resolverlo. Es como un poco más mecánico el resultado de trabajar con ABA y mucho está en el refuerzo, está enfocado mucho en el refuerzo. Y la diferencia de RDI, que no es una terapia, lo enfoca mucho en el sentido de competencia. ok, Te voy a poner un ejemplo. En ABA, tú le dices a un niño, haz esto para que el niño aprenda a imitar. Y si el niño lo hace, le dan un regalito, le dan un ok. juguete o un chocolatito. Esa es como la dinámica. Tú haces y yo te premio. Tú no lo Ok. haces, te premio. Sí, En crea como el, una dependencia del niño. Siempre esperar que le den un regalo por lo que yo hice. Ajá. Y los resultados, cuando tú lo ves, que el niño lo hace, tú dices, wow, ya lo está haciendo, ya pide, ya hace esto, pero realmente a largo plazo hay que estar cambiando los reforzadores, uno más fuerte por otro más fuerte y otro más fuerte, para que el niño lo haga porque solo encuentra la motivación cuando recibe algo que le satisface. Ok. Entonces, esas recompensas instantáneas acostumbran al cerebro a que si yo no obtengo un premio, si yo no obtengo algo, no lo voy a hacer. Entonces, RI es completamente todo lo contrario, porque trabaja a partir del sentido de competencia. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo logré hacer una pizza, que la pizza necesita muchos pasos, hacer la harina, preparar la salsa, tener los ingredientes, y yo hago todo eso sin que nadie lo sepa y de repente viene Rodrigo, yo le digo, mira, hice una pizza, ya a él le gusta, yo me voy a sentir motivada a querer hacer otra pizza otro Sí, día, hacer claro. otro día. Entonces hubo un proceso, yo lo hice con cosas, nadie me premió por eso, nadie me dijo, ah, como hiciste la pizza, entonces yo te traigo un pastel. No, vino ahí mi sentido de competencia, mi motivación intrínseca de decir quiero seguirlo haciendo porque fue un proceso que me costó, ¿no? Y lo mismo sucede como, por ejemplo, una carrera universitaria. En la carrera universitaria tú puedes dejar una clase y sacarla en recuperación, tú puedes, tú estuviste a punto de dejarla, ¿no? El promedio es, por ejemplo, 60 y sacaste 61, pero la sacaste y son 6 años constantes de tareas, exposiciones, trabajos grupales, práctica, etcétera.
y al final tú obtienes el título y te sientes como la mejor persona del mundo Así es. porque fue todo un proceso, fueron 4 años, 6 años para que tú te graduaras. Entonces, eso te da una motivación intrínseca porque tú viviste el proceso, porque tú te esforzaste para obtenerlo y eso te motiva a querer seguir una maestría o una especialización o a querer seguir avanzando en puestos en la empresa. Entonces, esa es la motivación intrínseca en la que se enfoca RDI a través del sentido de competencia. Y ABA es recompensas instantáneas. Entonces, son completamente diferentes. Entonces, para poder alcanzar el nivel de lenguaje que tu hijo ya tiene, utilizaste ese tipo de metodología, ese tipo de intervención, RDI, para, por ejemplo, cuando él dice una palabra nueva, en vez de darle un premio por decir algo nuevo, simplemente era como demostrarle que la palabra tenía valor. Sabes, nosotros empezamos con Rodrigo, con terapia ABA, cuando él tenía 3 años y medio aproximadamente, porque anteriormente recibió integración sensorial y terapia de juego. Y estábamos con ABA y al principio, como te comentaba, veíamos muchos avances, porque ya decía dame, ya decía abre, ya decía mamá y todo, pero no sabíamos que venía del resultado de esas recompensas instantáneas. Entonces llegó un momento en el que Rodrigo ya no empezó a decir más palabras. O sea, el vocabulario que tenía era el único que decía y no podía decir más. Entonces ya su motivación, o sea, ya no le motivaba a decir palabras nuevas, a aprenderlas o a hablarlas, porque lo que le daban en su terapia ya Ya no le no le interesaba. Ajá. Entonces, por ejemplo, cuando dejamos ABA y empezamos a tener las consultorías de RDI y empecé yo también a capacitarme, descubrimos lo que era el lenguaje declarativo o comunicación declarativa, en Ok. el que cambias completamente la dinámica en la que te comunicas con tu hijo. Esto es algo que no solo se lee en un libro o que alguien te diga, así como yo ahorita que te digo que es la comunicación declarativa, sino que es algo que necesitas adaptar 100% en tu comunicación diaria. Entonces, para eso también es de apoyo el consultor. Entonces, al momento de yo hacer este cambio, yo de verdad que vi maravillas porque por ejemplo, cuando yo le decía a Rodrigo, mira, toma este vaso y bebe agua, entonces él hacía prácticamente lo que yo le decía. Y él ya no hacía nada porque yo ya estaba pensando por él, yo ya le había dado el resultado de toma y toma agua. Mientras que yo le decía, hace como un poco de calor, como que podríamos tomar. Entonces él me decía fresco, él me decía agua, me decía jugo, entonces ya de él salía esas palabras, mientras que El cuando yo le resultado daba la que yo quiero por instrucción, el calor. exacto, entonces mientras que yo le daba la instrucción, pues él ya no tenía nada que decir, solo hacerlo. Entonces Sí. ahí descubrí que mi forma de comunicarme con él era solo instrucciones o era una forma de entretenimiento, pero que no estaba teniendo esa comunicación por parte de él. Y cuando cambié mi comunicación, él empezó a decir otras palabras, otras cosas, y trato siempre la manera de ir implementando, aunque créeme que es un trabajo constante que uno tiene que hacer cambio de esa mentalidad, porque muchas veces pues uno viene de un hogar donde te dicen, no te quites eso, ponte esto, haz caso, pórtate bien. Entonces como que también uno tiene que ir dejando esos ciertos patrones de crianza para poder adoptar una nueva mentalidad. Desaprender para aprender cosas nuevas. Así es. Y bueno, ahorita nos estabas explicando que tuviste ciertos inconvenientes con la alimentación de Rodrigo. Cuéntame, ¿cómo fue esa alimentación y cómo superaste esos obstáculos con Rodrigo para que hoy él pueda aceptar mejores alimentos y variedades de ellos? Sí, fíjate que fue un proceso bastante largo. Yo al principio no sabía todo lo que significaba que él fuera selectivo a nivel alimentario. Yo creía que era tal vez una etapa, porque sabes que los niños pueden tener diferentes etapas. Y dije, bueno, es la Sí. etapa de que él no quiere nada, no quiere comer nada, pero me empezó a preocupar su bajo peso, empezó a enfermarse del estómago, tenía bajo peso y una vez nos tocó que hospitalizarlo porque se había Wow. puesto grave del estómago.
y cuando le hicieron exámenes para determinar qué tipo de virus era y poderlo atacar, el pediatra se dio cuenta que tenía bajos los niveles de hierro. Entonces le hicieron un examen especial donde era para saber si su cuerpo no estaba como recibiendo el hierro o almacenarlo. Llegó el hematólogo y se lo hizo. Y gracias a Dios no fue eso, su cuerpo funcionaba bien. Lo que sucedía era que no se estaba alimentando adecuadamente, ¿verdad? Por la selección. Ok. Entonces, a partir de ahí, yo me empecé a preocupar muchísimo. Entonces era, no tiene que comer, no se me va a enfermar, tiene bajas vitaminas, tiene bajo el hierro. O sea, ya empieza como una preocupación bastante intensa de mi parte. Entonces empezamos a buscar. eh, Después de la terapia de juego, hicimos esa terapia de integración sensorial y la terapeuta me explicaba que necesitaba tener regulados sus sentidos para poder tocar nuevas texturas, para poder oler nuevos alimentos, porque, o incluso tolerarlos, verlos en el plato, porque él cuando lo veía tiraba el plato o se Wow. ponía a llorar. Entonces, ella me empezó a explicar qué modificaciones había que hacer, cambiar el plato, cómo presentarle los alimentos por separado, que todos fueran secos. Entonces, en ese entonces, Rodrigo, por ejemplo, no tomaba sopas, no tomaba caldos, y aquí somos como que bien caldosos. Entonces, todo era en seco porque era lo único que podía tolerar él en ese momento. Ahora, afortunadamente, come variedad, come sopas, come caldos de pollo, caldo de res, y le gusta mucho. Y antes, pues, él no era de eso, pero gracias a integración sensorial, haciendo pequeñas modificaciones en casa, logramos que él lograra tolerar nuevos alimentos. Excelente, wow. Esta es una historia, señores, que es para quedarse, wow. Todo lo que ella ha conseguido con su hijo ha sido ella trabajándolo. Aparte de la terapia, el trabajo más grande. Yo digo que ningún niño avanza en ningún tipo de condición con meramente terapeutas. Los niños realmente avanzan cuando los padres se echan el muchacho encima, el problema arriba y dice, mira, aquí hay que arrancar con todo esto, aparte de los terapeutas. Los terapeutas ayudan mucho, pero el trabajo más grande realmente lo tienen los papás. Si papá y Así, mamá no intervino, por más terapia que usted pague por un muchacho, no va a haber los grandes resultados que muchos padres hoy testifican que están teniendo con sus hijos. así es, siempre hay que ir acomodándose uno, haciendo adaptaciones y también siempre trabajo en equipo. Excelente. Y cuéntanos, Fabiola, ¿cómo pueden las personas contactarte? Porque tengan entendido que ella también es consultora, que pueden consultarle a ella para también aprender más sobre este método de intervención para trabajar con sus niños autistas. ¿Cómo las personas pueden dar contigo? Y fíjate que ahorita aproximadamente ya solo me falta una etapa final para obtener mi certificación y ya estoy en el proceso de acomodar mis servicios y tal vez esta es una primicia. Pues la forma en que quiero acompañarlos y apoyar a las familias es de tres formas. La primera es brindando cursos o talleres para las familias que deseen adquirir conocimientos, ya sea de RDI u otras herramientas. La otra es consultoría de orientación para las familias que recién reciben un diagnóstico, quieren saber por dónde empezar, qué hacer, cómo tomar el diagnóstico, cómo decírselos a sus familiares, etcétera. Y la otra es la consultoría del programa de RDI, que ya sí es basado en RDI, y era lo que te comentaba, ¿verdad? Que veíamos Sí. muchas cosas del pensamiento dinámico, de la comunicación declarativa, de apoyar de forma personalizada a las familias, pero ya es un programa en el que son ya varias sesiones e incluso puede durar un año o 2 años, ¿verdad? En cambio, Wow. la diferencia de una consultoría de orientación, pues es como tener una sesión, ¿verdad? Así como la que tenemos está teniendo, tener una sesión. Y pues los cursos o talleres, pues también es como una sesión, 2 sesiones, pero el programa sí lleva un proceso bastante completo, intensivo y personalizado. Excelente. También tienes redes sociales y un canal de YouTube donde ella hace blog semanal educando a la familia sobre autismo y también sobre su experiencia. ¿Puedes decirle a las personas cómo ellos pueden encontrarte?
Y me pueden encontrar en todas las plataformas como Autismo Guía, YouTube, TikTok, Facebook e Instagram. 4. En todos los lugares la pueden encontrar. Pero yo les Sí. recomiendo mucho que vayan a su cuenta de Instagram y no se pierdan los blogs que ya tiene toda la semana, los viernes, ¿verdad? Sí, así es. Todos los viernes ya tiene un canal, o sea, un programa donde ya le explica con diversos temas de autismo. Toda la semana tiene un tema diferente, que, o sea, que siempre vamos a aprender algo nuevo sobre el tema. Bueno, Fabiola, ¿tiene algo más que agregarle para la audiencia que sepa un poquito? Pues solamente agradecerte a ti y por esta dinámica del podcast. Muchas felicidades, que sigas Gracias. creciendo, que muchas personas te sigan escuchando, que puedas entrevistar a más personas que tienen este mensaje positivo y seguir aportando para las familias y para las redes sociales, ¿verdad? Creo que es bien importante que valoremos este tipo de contenido porque actualmente pues hay todo tipo de contenido que no siempre es el más adecuado o el más positivo y creo que espacios como estos son de verdad bastante enriquecedor para las familias que quieren aprender. Muchísimas gracias, de verdad es lo que queremos lograr con este espacio, educar a la familia en diversas áreas, sea educación, sea de salud, a veces toco temas de belleza, porque la mamá también tenemos que arreglarlo. Pero el punto clave de esto es educar, y de verdad muchísimas gracias por haber aceptado la invitación, estar aquí educarnos con un tema nuevo, para mí completamente nuevo, ya que no sabía sobre esta metodología de intervención. Muchísimas gracias. A ti, nos vemos en una próxima ocasión. Así mismo. A ustedes muchísimas gracias por acompañarnos y como dijo Fabiola, nos vemos en otra ocasión. Bye.